Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy es la cuarta mini clase de manejo. Hoy vamos a estar hablando sobre los frenos de la motocicleta, cómo funcionan, qué deberían de estar haciendo. Ya saben que ahorita estamos en la parte de la teoría. Ya un poco más adelante vamos a hacer la práctica de todo lo que hemos estado viendo. Pero pues hoy vamos a hablar, como les dije, de los frenos. Así que tú no te vayas porque comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar por decir que la motocicleta tiene dos frenos independientes, como ya lo hemos visto, uno para la rueda delantera y otro para la rueda trasera, mientras que a comparación de un automóvil, en un automóvil tú solo tienes un pedal de frenos que al momento de accionarlo ya se va a repartir la fuerza a las cuatro ruedas, y si dependiendo de las asistencias que llegue a tener el automóvil, pues ya va a evitar, se le va a poner cierta presión a cada llanta para evitar que se vaya a deslizar, derrapar y todas esas cosas. Pero al final de cuentas tú solo tienes un freno para las cuatro ruedas. En la motocicleta son dos frenos independientes. Ahora, en este caso la Pulsar es una motocicleta simple y sencilla, no tiene asistencias ni nada, porque existen las asistencias que se llaman ABS y CBS. Esas son las dos asistencias más comunes en las motocicletas. Pero antes de continuar les voy a explicar a grandes rasgos cómo funcionan unos frenos. Aquí, como ya sabemos, tenemos la palanca. Esta parte de aquí es el depósito. Del depósito va a salir una manguera que va a bajar por este lado de acá hasta llegar al caliper. El caliper es esta masa que en este caso es amarilla doradona, y adentro de esta masa vamos a encontrar dos pastillas de freno, una de este lado y otra por el lado interno de la rueda, y esta parte de aquí que tenemos se llama disco. Todas estas partes van a conformar un sistema de freno. Lo mismo vamos a tener para la parte de atrás, que aquí tenemos el pedal de freno. En la parte de aquí está el depósito, las mangueras, el caliper, las dos con sus dos pastillas de frenos y el disco de freno. Ahora, este tipo de frenos se le llaman frenos de disco o frenos hidráulicos, porque como les digo que aquí en el depósito va el líquido de frenos. Esos frenos son pues de alguna manera son de tecnología reciente, pero hay un tipo de frenos que puede ser que tú lo llegues a tener en tu motocicleta, sobre todo en las motocicletas muy económicas, que se llaman frenos de tambor o frenos mecánicos. Y ya se hizo de noche y ya por fin llegó la Kiwi. La estaba esperando para enseñarles el otro tipo de frenos que hay. La Kiwi en especial tiene adelante un freno de disco, al igual que la Pulsar, pero lo que me interesa es la parte de atrás, ya que utiliza un freno de tambor o un freno mecánico. Si se dan cuenta, aquí ya no hay nada de discos. ¿Cómo funciona este sistema? Pues tú pisas el pedal en lugar de mover un líquido va a estar moviendo un chicote. El chicote o el cable va a correr por lo largo de la motocicleta hasta llegar a esta pieza. Esta pieza, como vamos pisando, se va metiendo o se va saliendo, y adentro de la rueda, adentro de la masa de la rueda, vamos a encontrar un resorte que, como vamos pisando el freno, ese resorte se va liberando y aquí adentro de la masa vamos a encontrar dos balatas, una en la parte de arriba y una en la parte de abajo. Como pisamos el freno, ese resorte las va a expandir hacia las partes externas de la masa, por lo tanto así se frena la rueda. Lo malo de este tipo de sistema es que como todo el freno está dentro de las masas de las ruedas, puede ser la rueda trasera o inclusive la delantera, dependiendo de tu modelo. Como están adentro, los frenos se calientan más. Para reemplazarlos o limpiarlos es un relajo, porque hay que aflojar la cadena, hay que quitar el freno, retirar la rueda, quitar la tapa, limpiar, porque el polvito que se va haciendo del desgaste también puede afectar las piezas. Entonces hay que lavar bien con aire y demás, volver a ensamblar todo. Entonces es un poco más de relajo a la hora de su mantenimiento. Pero pues vamos a regresar a hablar de la Pulsar.
Una vez que nosotros ya hayamos entendido la diferencia entre unos discos hidráulicos y unos mecánicos, a partir de los discos hidráulicos ya pueden llegar a tener asistencias las motocicletas con el ABS y con el CBS. En el caso del ABS, vamos a empezar por este sistema. Lo que hace es que cuando nosotros frenamos y mandamos el líquido de freno hacia la masa, hacia el caliper, lo que hace es que va a haber unas pinzas que van a cerrar y van a frenar la motocicleta. El ABS, para que sepas que tiene una motocicleta, en la parte interna vamos a encontrar como si tuviera unas rayitas. Esos son los detectores que usa el ABS para saber si la rueda se está bloqueando o no. En el caso del ABS, lo que hace es que cuando detecta que la rueda se está frenando o se está derrapando, más bien, libera los calipers para abrirlos y así evitar que se vaya a derrapar la rueda. Una vez que libera la rueda y está girando, y si detecta el ABS que seguimos frenando la motocicleta, lo que va a hacer es volver a pisar los frenos y cuando derrape va a volverlos a liberar. Entonces lo que hace el ABS es apretar, liberar, apretar, liberar, apretar, liberar, todo eso con el fin de que no se te vaya a derrapar la rueda. La otra asistencia de frenado se llama CBS. Esa creo que está patentado por la Honda y la utilizan sobre todo sus modelos de grandes cilindradas, porque en esas motocicletas ya se utiliza doble disco de freno delantero, es decir, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo de la rueda, pero ese sistema funciona con el pedal trasero. Es decir, si nosotros apretamos levemente el pedal de freno trasero, solo va a frenar la rueda trasera, pero entre más vayamos ejerciendo presión sobre el líquido de frenos, la computadora va a detectarlo y va a mandar cierta cantidad de freno a la rueda delantera. Es decir, va a utilizar uno de los dos discos para poder hacer el frenado y no cargarle toda la chamba a la rueda trasera. Ahora, si queremos utilizar en ese caso los tres discos de freno, los dos delanteros y el trasero, tendríamos que utilizar el pedal de freno trasero y la palanca del freno delantero. En teoría, si tú tienes una motocicleta que llegue a tener alguna de las asistencias, que la más común llegaría a ser la ABS, porque esa es como una patente muy general, mientras que la CBS sí es más exclusiva de Honda. Pero digamos que si tú tienes una asistencia en tu motocicleta, relativamente vas a tener un frenado seguro. Lo más difícil que hay es cuando no tienes una asistencia, porque todo lo tienes que hacer ahora sí que al tacto. Si te pasas puedes derrapar las llantas, te puedes caer y todo eso, y si no frenas bien por temor a eso, pues puede ser que ni siquiera frenes la motocicleta en un percance. Ya una vez entendiendo lo que te acabo de explicar, que cada rueda es independiente, a partir de aquí debes de saber que la rueda delantera va a tener alrededor de un 70% de responsabilidad en frenar una motocicleta, va entre el 70 y el 80%, mientras que la rueda trasera solo se va a encargar entre un 20 y un 30% de tu frenado. Es por eso que son independientes los frenos, y dependiendo de la situación en la que estés o lo que quieras hacer, es cuál de los dos frenos debes de ejercer. Por ejemplo, el freno delantero para mí es un freno que va a frenar relativamente en general toda la motocicleta, mientras que el freno trasero, más allá de frenar la motocicleta, es como para darle estabilidad al frenado. Ahora, ¿cuál es la postura que debemos de tener para las palancas de los frenos? Pues en el caso del freno delantero no debemos de utilizar toda la mano, porque al hacer esto va a ser muy brusco. Si les digo que el 70% del frenado o el 80% está en la rueda trasera, créanme que es mucho. Lo único que deben de utilizar son dos dedos en la maleta o en la palanca, como le llamen, y frenar con moderación. Poco a poco debes de ir sintiendo el freno, qué tanto debes de apretar, qué tanto no, para no llegar a bloquear la rueda, y tampoco pues dejar que la rueda esté suelta. O sea, que sí tengas un buen frenado, pero con dos dedos es más que suficiente. Alguna vez en un trabajo que tuve me preguntaron cómo puedo frenar y acelerar con la misma mano. Pues la verdad es que es muy sencillo. Al momento de que nosotros aceleramos, lo que vamos haciendo es ir jalando la mano hacia atrás. Puede llegar un momento en el que los dedos ya no te alcancen para llegar a frenar, entonces cuando tú frenas, por lógica tienes que regresar la mano. Por lo tanto, el acelerador lo cortas o cortas gas para poder llegar a la mano y frenar. Entonces al hacer eso, pues dejas de acelerar y ya empiezas a frenar. Con el freno trasero no debemos de recargar el pie en el freno, porque con tantito que lo accionemos puede ser que ya estemos
frenando la rueda trasera, desgastando las balatas y calentando el líquido de frenos, y pues nunca nos va a frenar la moto cuando lo tengamos que utilizar. Lo mejor es poner el nacimiento de tus dedos en el posapié para que así no lo acciones accidentalmente, y ya cuando quieras frenar realmente la motocicleta, lo que haces nada más es pasar el pie hacia adelante, pisas, frenas y ya lo regresas a su posición de descanso. Ahora, ¿cómo debes de frenar una motocicleta? Pues yo quiero pensar que tú eres nuevo, que estás en cero y que por eso estás viendo esta miniserie de videos. Entonces lo que yo te puedo recomendar es que si apenas estás empezando a darle tacto al acelerador y tactos a los frenos, lo que te recomiendo es frenar con ambos frenos al mismo tiempo, tanto con el trasero con el delantero. Tú frena, no le pises tan brusco a los frenos para que tengas una frenada ligera, sin que se te vaya a ir de pico, ni que se te vaya a derrapar, ni nada de eso. Da una frenada muy suave. Además de frenar una motocicleta con los frenos, hay otra técnica que se llama frenar con motor, pero la verdad es que esa técnica no te la recomiendo cuando estés aprendiendo a manejar. Eso ya lo puedes hacer después, porque el freno con motor, te lo explico rápidamente. El motor lleva cierto movimiento en el pistón. Dependiendo de la velocidad engranada en la que estés, puede ser que el motor esté muy suelto o esté muy duro. Por ejemplo, la primera velocidad, pues el motor está muy duro, es muy fuerte para poder desplazar la motocicleta, despegar. Entre más pegado a la sexta o a la quinta velocidad, a tu última velocidad, el motor va a estar muy suelto y ya funcionan como para dar solo inercia al movimiento que ya tiene la motocicleta. Cuando tú frenas a motor, el motor está suelto y digamos que estás en una cuarta velocidad. El motor entonces está suelto, pasas a tercera, se pone más duro, por lo tanto la motocicleta la va a jalar el mismo motor. Si no lo haces a las revoluciones correctas, si no lo haces con cierta técnica, puedes forzar el motor, porque las revoluciones, al momento de hacer un cambio hacia abajo, las revoluciones tienden a subir. Si no lo haces correctamente, puedes subirlas de más y puedes tronar el motor o ir tronando la caja de cambios. Ahora, si tú me preguntas qué es mejor, frenar con motor o con freno normal, yo te diría que con freno normal. En lo personal, yo opino como mucha gente que dice que es mejor desgastar unos frenos que van a ser mucho más baratos, más fáciles de cambiar, que a tener que tronar algo de la caja, bajar el motor, arreglar los engranes que se hayan roto, lo que haya pasado, volverlo a montar y demás. En mi caso sí prefiero mejor cambiar unos frenos que cambiarle algo ya de engranes. Lo que yo hago para hacer un frenado controlado, es decir, cuando llego a un semáforo, cuando voy a llegar a una caseta de carretera, cualquier cosita así, lo que yo hago es primero frenar con el freno trasero y luego con el freno delantero. Les explico. Cuando tú frenas con el freno trasero, lo que pasa es que como que toda la motocicleta se jala hacia atrás, mientras que el freno delantero, lo que pasa es que toda la rueda, todo el peso de la moto se va a ir hacia la rueda delantera. Lo que yo hago para darle un poco más de estabilidad a la motocicleta es que a la hora de frenar con el freno trasero, lo que hago es, esta parte de la motocicleta se va a pegar un poco más al suelo por la fuerza que genera ese frenado. Por lo tanto, la motocicleta se va a inclinar hacia atrás. 1 o 2 segundos después aplico el freno delantero, y lo que hago es que toda esa parte que se levantó del frente lo voy a chaparrar hacia la rueda trasera, porque les digo que todo el peso de la motocicleta va a recaer en ella. Pero como viene de una diagonal, se va a plantar todavía más hacia el suelo, por lo tanto voy a bajar toda la motocicleta pegada al suelo, su punto de gravedad y todo eso. Entonces voy a tener una frenada mucho más estable. Ya sea que te vayas a dar una vueltecita aquí en tu calle o ya te vayas a salir, siempre utiliza tu equipo de seguridad y ve practicando los diferentes tipos de frenados con ambos frenos. Solo frena con una rueda, solo frena con la otra rueda, y poco a poco, para que vayas practicando, sensibilizando tus dedos a tu motocicleta. Es por eso que yo digo que si vas a aprender a manejar una motocicleta, de preferencia que sea en tu motocicleta. No es lo mismo los frenos de la Pulsar a los frenos de la Kiwi, a los frenos de la Honda que les enseñé. Cada motocicleta va a tener su fuerza de frenado para esa motocicleta. Entonces, si tú estás muy acostumbrado, por ejemplo, a los frenos de la Pulsar, que son relativamente potentes a comparación de una
Kiwi. Cuando me subo yo a la Kiwi, de repente siento que la Kiwi se me va porque tiene los frenos más ligeros que en el caso de la Pulsar. Pero cuando me subo a la Honda que les enseñé, a la CB400F, los frenos son más potentes que los de la Pulsar. Entonces al momento de frenar sí me voy de repente de boca o algo así, o no tan exagerado, pero sí lo siento porque son diferentes tipos de freno. Entonces siempre que te vayas a subir a una motocicleta, ya sea la tuya o una motocicleta prestada, lo primero que debes de hacer es probar los frenos para que veas cómo está frenando, qué tan sensibles son, porque recuerda, antes de acelerar aprende a frenar. Y lo que pasa mucho en los grupos de motociclismo ahí en Facebook es que cuando alguien enseña una motocicleta, lo primero que se pregunta es cuánto corre, a qué velocidad corre, qué tal acelera y cosas por el estilo, pero nadie pregunta qué tal frena. Es por eso que debes de aprender a frenar antes de acelerar. Pero pues hasta aquí esta mini clase del día de hoy, la cuarta de esta mini saga que estoy haciendo para todos ustedes. Espero que todos ustedes que estén aprendiendo desde cero, este video les esté funcionando para entender el concepto de cómo es el frenado de una motocicleta. Yo creo que ya los próximos videos ya van a ser en práctica, ya no van a ser tanta teoría, ya vamos a practicar un poquito más para irles dando ejercicios para poder hacer, para que vayan controlando la aceleración, el frenado, cada cuando deben de hacer los cambios de velocidades. A lo mejor te encuentras con una pendiente, ya sea de subida o de bajada, cositas de esas. Entonces todas tus dudas vémelas poniendo aquí en los comentarios para que yo ya las vaya contemplando para saber en qué momento enseñarlas en los videos. Y hasta aquí el video del día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video me puedes regalar un like, me puedes escribir todo lo que quieras en la parte de aquí abajo. Yo siempre te leo y te respondo. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa tu campana de notificaciones para que no te vayas a perder ninguno de los videos que se suban a este canal. Sígueme en todas las redes sociales, allá abajo están Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. En todas me vas a encontrar como Warrior en Moto. Así que yo ya los estaré dejando, los estaré viendo en el próximo video. Adiós.